¿Por qué existe el socialismo explicado con arquetipos? Hay un niño dentro de cada revolucionario. Está ahí, escondido debajo de capas de teoría económica, manifiestos políticos y discursos apasionados sobre la justicia social. Pero si miras de cerca, si realmente miras el rostro de alguien que cree que el mundo necesita ser destruido para renacer, la verás, esa niña herida, enojada y esperanzada, que un día decidió que ya no sería ignorada. Y este niño tiene un nombre. Su nombre es la huérfana. No en el sentido literal, aunque muchos revolucionarios fueron literalmente abandonados, pero en el sentido arquetípico, el que Jung identificó como el patrón psicológico universal de alguien que ha sido expulsado del paraíso, traicionado por la promesa de protección, abandonado a su suerte en un mundo que debería haber sido seguro pero que resultó ser hostil, injusto y brutal. El huérfano es el arquetipo que sustenta el socialismo, no porque el socialismo sea infantil, sino porque nace de una herida primordial, el sentimiento de que nos han robado, que algo nos fue arrebatado, que deberíamos haber sido amados, protegidos e incluidos, pero no lo fuimos. Y ahora, como adultos, cargamos esa herida como una bandera, exigiendo al mundo que nos devuelva lo que nunca tuvimos. ¿Alguna vez has sentido esto? Ese sentimiento de que la vida debería haber sido diferente, que deberías haber tenido más, que alguien, alguna fuerza invisible, algún sistema cruel, te impidió ser quien podrías haber sido. Este sentimiento es el combustible psicológico de toda revolución, y el socialismo, como estructura ideológica, es el intento de transformar este dolor en política. Pero hay un problema. El huérfano nunca crece solo, necesita un salvador. Y aquí es donde la historia se complica. Imagínese una ciudad a mediados del siglo XX. El nombre no importa. Podría ser cualquier lugar donde la desigualdad fuera visible, donde los ricos vivieran en mansiones en lo alto de una colina, y los pobres se apiñaran en casas de madera que se derrumbaron con las primeras lluvias torrenciales. En aquella ciudad vivía un hombre llamado Tomás. Tomás no era especial. Trabajaba en una fábrica textil. Se levantaba a las 5 de la mañana, llegaba a casa a las 7 de la noche, comía en silencio y dormía exhausto. Sus hijos apenas lo conocían. Su esposa había perdido la esperanza de que él tuviera energía para hablar. Vivía en piloto automático, como millones de otros hombres y mujeres que mantenían el mundo en funcionamiento, mientras otros cosechaban los frutos. Pero Thomas tenía un secreto. Todas las noches, antes de irse a dormir, abría una vieja libreta y escribía la misma pregunta. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tuvo que vivir así? ¿Por qué nunca tendría suficiente? ¿Por qué tus hijos repetirían el mismo ciclo? ¿Por qué el dueño de la fábrica, que nunca tocó un telar, tenía 3 autos mientras apenas podía pagar el alquiler? Y entonces, una noche, encontró la respuesta, no en un libro, no en una iglesia, pero en una reunión clandestina en un sótano poco iluminado, donde un hombre de mirada intensa y voz firme dijo algo que lo cambió todo. No fallaste, el sistema te falló. Esas palabras penetraron en Thomas como una cuchilla caliente a través de la mantequilla. No era débil, no era un holgazán, no era incapaz, nunca fue su problema. El problema era la estructura, el engranaje. El juego estuvo amañado desde el principio, y había un nombre para ello: explotación. Thomas sintió algo que no había sentido en años: enojo, pero no la rabia impotente que conocía, la que te hace golpear la pared y despertarte con la mano doliendo. No. Esto era ira con un propósito, una ira que tenía un objetivo, una ira que prometía cambios, y con ello llegó algo aún más poderoso: la esperanza. Porque si el sistema fuera el problema, entonces el sistema podría destruirse, y en su lugar se podría construir algo nuevo, algo justo, algo donde nadie sería explotado, donde todos tendrían suficiente, donde el huérfano finalmente encontraría su hogar. Thomas se unió al movimiento esa noche, y con él, miles de otros huérfanos. Pero Jung nos enseña algo esencial sobre los arquetipos. Nunca aparecen solo, vienen en pareja, en opuesto, en sombras y luces. El huérfano necesita al Salvador, y el Salvador, a su vez, necesita del huérfano para existir. Este es el primer bucle narrativo en la historia del socialismo. ¿Quién necesita realmente a quién? ¿Está realmente el Salvador, el que promete liberar al huérfano, para ayudar? ¿O está ahí porque, sin el huérfano, no tendría identidad? Sin el dolor del otro, no tendría ningún propósito. Sin la herida de otra persona, no sería especial. Thomas aún no lo sabía. Simplemente sabía que, por primera vez en años, sentía que pertenecía a algo más grande, que su vida tenía sentido, que no estaba solo. Y este sentimiento, esta promesa de pertenencia, es lo que ha mantenido vivo al socialismo a través de los siglos. No los libros, no los manifiestos, pero la sensación de que, por fin, alguien te ve, alguien te entiende, alguien luchará por ti. Pero como cada promesa hecha en sótanos oscuros, esto también tenía un precio.
misterio, y Thomas estaba a punto de descubrir qué era. Si sientes que algo se mueve dentro de ti mientras escuchas esto, si estas palabras tocan una parte de ti que no sabías que existía, considera suscribirte a este canal. Aquí caminamos juntos, a través del territorio profundo de la psique, y este viaje apenas comienza. El hombre del sótano se llamaba Marcus. Tenía poco más de 30 años, pero sus ojos parecían transmitir décadas de experiencia. Habló con la confianza de alguien que había leído todos los libros correctos, debatido sobre todas las mentes brillantes y llegado a conclusiones que consideraba irrefutable. Marco era el salvador arquetípico, no porque fuera malicioso, sino porque había encontrado su identidad en el dolor de los demás. Había crecido en una familia de clase media, nunca pasó hambre y nunca trabajó en una fábrica, pero a los 18 años leyó algo que cambió su vida, una descripción de cómo funcionaba el mundo, cómo unos pocos explotaban a muchos, cómo la injusticia era sistemática e invisible. Y en ese momento, Marcus encontró su propósito. Él sería quien abriría los ojos de los ciegos, el que liberaría a los oprimidos, el que lideraría la revolución. Pero había algo que Marcus nunca admitió, ni siquiera ante sí mismo. Necesitaba a los oprimidos más que ellos a él. Sin Thomas, sin los trabajadores de la fábrica, sin las masas sufrientes, Marcus era solo otro joven descontento que buscaba sentido. El huérfano validó la existencia del Salvador, y esta dependencia psicológica creó una dinámica peligrosa, porque si los huérfanos dejaran de ser huérfanos, si encontraran sus propias soluciones, si crecieran y se independizaran, entonces Marcus perdería su razón de existir, y el inconsciente nunca permite que esto suceda sin resistencia. Thomas comenzó a asistir a las reuniones con regularidad. Cada semana, el sótano se llenaba de rostros cansados, manos callosas, miradas que alternaban entre la desesperación y la determinación. Marcus habló durante horas, explicó la teoría económica, las estructuras de poder, la historia de las revoluciones, y Thomas bebió cada palabra como un hombre sediento en el desierto. Por primera vez, su vida tenía sentido, su dolor tenía un nombre, su ira tenía dirección. No estaba solo, pero también hubo algo más en las reuniones. Hubo un ritual, una liturgia. Las palabras de Marcus fueron repetidas por los demás. Las consignas fueron coreadas al unísono. Había enemigos claramente definidos, los patrones, los capitalistas, los explotadores, y hubo héroes, los trabajadores, el pueblo, la clase revolucionaria. Fue sencillo, fue poderoso, fue seductor. Jung llamaría a esto participación mística, cuando un grupo de personas se fusiona psicológicamente, cuando las fronteras individuales se disuelven y todos pasan a formar parte de un cuerpo colectivo. Algo profundo sucede en la psique. El ego individual disminuye, la persona colectiva crece, y en este proceso, las personas sienten algo que pocos experimentan en la vida moderna: pertenencia total. Thomas ya no era solo Thomas, él era parte del movimiento, parte de la revolución, parte de algo eterno y glorioso. Y este sentimiento era tan embriagador que estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa por ello. Pero había otro arquetipo presente en esa sala, uno que nadie quería reconocer: el tirano. Aún no se había manifestado del todo, pero estaba allí, esperando, porque cada vez que un grupo decide que conoce la verdad absoluta, que sabe exactamente cómo debería ser el mundo, que tiene el derecho moral de imponer su visión a los demás, el tirano comienza a despertar. No aparece uniformado, no anuncia su llegada, simplemente crece, silenciosamente, dentro de la certeza colectiva. Y cuando finalmente emerge, todos se sorprenden, como si no lo hubieran creado ellos mismos. Una noche, durante una reunión, un hombre llamado Peter levantó la mano. Peter también trabajaba en la fábrica, pero a diferencia de Thomas, había logrado ahorrar dinero. Había abierto un pequeño taller de reparación. Nada grande, lo suficiente para tener un poco más de control sobre tu vida. Dijo algo simple: tal vez el problema no fuera solo el sistema. Tal vez la gente también necesitaba encontrar formas de mejorar sus propias situaciones. Quizás esperar la revolución no fuera la única respuesta. El silencio que siguió fue pesado. Marcus miró a Peter con una expresión que Thomas no pudo descifrar por completo. No fue exactamente ira, era algo más profundo. Era la expresión de alguien cuya identidad había sido amenazada. Y entonces Marcus habló, con voz tranquila pero aguda: Peter, no lo entiendes. Esta es exactamente la mentalidad que el sistema quiere que tengas. Quieren que creas que puedes escapar individualmente, pero cuando tú te levantas, tus hermanos se hunden. Te estás volviendo cómplice de tu propia opresión. La sala estalló en murmullos. Algunos estuvieron totalmente de acuerdo. Otros parecían incómodos. Mirad. Peter intentó explicarse, pero las voces lo ahogaron. Y Thomas, que había considerado a Peter un amigo, sintió algo extraño. Sintió que Peter lo había traicionado. No racionalmente,
sino emocionalmente, porque aceptar que alguien podía mejorar su vida dentro del sistema significaba cuestionar toda la narrativa que había dado sentido al dolor de Thomas, y eso era intolerable. Entonces Thomas se unió a los demás. Su voz se elevó contra Peter, y en ese momento algo cambió dentro de él. Había cruzado una línea. Había elegido la tribu sobre el individuo. Había elegido la narrativa sobre la realidad. Había elegido el arquetipo antes que la persona. Peter nunca regresó a las reuniones, y nadie habló de él después de esa noche. Era como si nunca hubiera existido. Y este es el segundo bucle de la historia. ¿Qué les sucede a quienes cuestionan al Salvador? Simplemente desaparecen de la narrativa. No porque los maten, al menos no al principio, sino porque los borran psicológicamente. Se convierten en no persona, traidores, enemigos internos, y el grupo se fortalece con su expulsión, porque nada une más a una tribu que un chivo expiatorio. Thomas se sumergió más profundamente en el movimiento. Comenzó a descuidar aún más a su familia. Su esposa se quejó, pero él dijo que lo hacía por ello, por el futuro de sus hijos. Ella no entendió. Nadie que no estuviera en el movimiento lo entendió. Y esta división entre ellos y nosotros se profundizaba cada día. Marcus empezó a hablar de acciones más concretas, huelgas, sabotaje, ocupaciones. El discurso pasó de la liberación a la guerra. Y Thomas, que un año antes era solo un hombre cansado que buscaba respuestas, ahora estaba dispuesto a arriesgarlo todo, porque el huérfano, cuando encuentra un salvador, no cuestiona el camino, él simplemente sigue. Y el Salvador, cuando encuentra huérfanos dispuestos a seguirlo, rara vez resiste la tentación de convertirse en Dios. La primera huelga tuvo lugar una fría mañana de octubre. Thomas y otros 50 trabajadores simplemente no entraron a la fábrica. Se pararon en la entrada, con los brazos cruzados y miradas desafiantes. El dueño de la fábrica, un hombre llamado Harrison, apareció en el porche de su oficina, observando la escena con una mezcla de incredulidad e irritación. Gritó algunas amenazas, prometió despedir a todos, pero su voz sonó débil frente al coro de voces que respondían al unísono. Los trabajadores se sentían invencibles. Por primera vez, no estaban solos. Por primera vez tenían poder. Y ese poder era embriagador. Marcus estaba allí, por supuesto, no en primera línea, sino observando desde lejos, tomando notas y sonriendo discretamente. Él había orquestado todo. Sabía exactamente cuándo presionar, cuándo retirarse, cuándo encender el fuego. Entendía la psicología de las masas mejor que ellos. Y esto no fue necesariamente una manipulación consciente. Fue simplemente lo que hace el arquetipo del Salvador. Crea dependencia al tiempo que promete libertad. Ofrece identidad mientras borra la individualidad. Da propósito y al mismo tiempo quita autonomía. Y la gente está agradecida por eso, porque la autonomía es difícil y una identidad ya creada es cómoda. La huelga duró 3 días. Harrison cedió, no del todo, pero sí suficiente. Se aumentaron los salarios, las condiciones mejoraron, los trabajadores regresaron celebrando. Thomas sintió una euforia que nunca había experimentado. Habían ganado, el sistema había retrocedido, la revolución estaba funcionando, pero Jung nos enseñaría a preguntar, ¿quién ganó realmente? Los trabajadores obtuvieron mejores condiciones, sí, pero Marcus ganó algo mucho más valioso. Obtuvo seguidores leales, obtuvo pruebas de que su visión funcionaba, adquirió una autoridad incuestionable, y eso, psicológicamente, era mucho más importante que cualquier aumento salarial. En las siguientes semanas algo empezó a cambiar en el grupo. Las reuniones se hicieron más intensas. Marcus hablaba cada vez menos de mejora y cada vez más de destrucción. El sistema no se puede reformar, afirmó. Hay que revertirlo por completo. Y los trabajadores, todavía borrachos por su reciente victoria, estuvieron de acuerdo. Thomas empezó a notar pequeñas cosas extrañas. Algunas personas que hacían preguntas difíciles dejaron de aparecer. Otros que sugirieron moderación fueron sutilmente marginados. Había una ortodoxia emergente, un conjunto de creencias que no podían cuestionarse. Y quien cuestionaba no se enfrentaba a sus argumentos, sino a acusaciones morales. ¿Tienes miedo? ¿Has sido cooptado? ¿Has perdido la fe en la causa? Thomas se tragó sus propias dudas, porque dudar era traicionar, y traicionar era perder el único lugar donde se sentía vivo. Luego se volvió más radical, más vocal, más dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Y ahí radica el tercer bucle de la narrativa, cuando el huérfano deja de ser víctima y se convierte en opresor. No hay un momento claro, es una transición gradual e imperceptible. Comienza con la certeza moral, continuar con el demonio sación del otro, y termina con la justificación de cualquier medio para alcanzar el fin sagrado. El huérfano herido se convierte en el tirano justificado, y nunca se da cuenta de la transformación, porque está convencido de que sigue siendo la víctima. Fue entonces cuando Marcus introdujo un nuevo concepto en las reuniones, el enemigo interior. Ya no bastaba con luchar contra los patrones, era necesario identificar a quienes, incluso dentro del movimiento,
estaban saboteando la causa. Los que eran muy moderados, los que tenían pequeñas propiedades, aquellos que aún mantenían vínculos con el mundo antiguo. Estos eran los más peligrosos, dijo Marcus, porque eran traidores disfrazados de aliados. La paranoia empezó a extenderse como humo tóxico. Los amigos empezaron a desconfiar unos de otros. Se informaron conversaciones, se pusieron a prueba las lealtades. Y Thomas, que se había unido al movimiento que buscaba justicia, ahora se encontró participando en lo que empezaba a parecer un tribunal inquisitorial. Un día, Marcus llamó a Thomas para tener una conversación privada. Dijo que confiaba en él, quien lo vio como un verdadero revolucionario, que tenía una tarea especial para él. Harrison, el dueño de la fábrica, estaba planeando algo. Quizás contratar nuevos trabajadores para reemplazar a los huelguistas. Quizás traiga guardias de seguridad armados. Era necesario saberlo. Era necesario mirar. Era necesario, si era necesario, actuar. Thomas sintió una opresión en el pecho. ¿Actuar de? Marcus sonrió, puso su mano sobre el hombro de Thomas y dijo simplemente, lo sabrás cuando llegue el momento. Y en ese momento, Thomas entendió lo que le preguntaban, no con palabras claras, sino con el lenguaje oscuro del inconsciente. Lo estaban convirtiendo en un arma. Y lo más aterrador fue que él lo quería. Quería demostrar su lealtad. Quería ser importante. Quería que Marcus lo viera como algo especial. Durante las siguientes semanas, Thomas siguió a Harrison. Anotó sus tiempos, observó sus rutinas, descubrió dónde tomó café, dónde almorzó y dónde estacionó su auto. Y cada vez que le informaba esta información a Marcus, sentía una mezcla de orgullo y náusea. Orgulloso porque estaba siendo útil, náuseas porque una parte muy profunda de él sabía que había cruzado una línea moral de la que no había retorno. Pero reprimió esa voz, lo llamó debilidad burguesa, lo denominó condicionamiento del sistema. Hizo exactamente lo que Marcus le había enseñado. Transformó cualquier duda interna en prueba de que aún no estaba completamente desintoxicado de la vieja mentalidad. Y entonces llegó el pedido, no explícito. Nunca fue explícito, pero sí claro. Harrison necesitaba que le enviaran un mensaje, algo que le hiciera entender que no se trataba de trabajadores dóciles, algo que demostraba que la revolución iba en serio. Thomas y otros 3 fueron elegidos, recibieron una dirección, recibieron un horario, recibieron la bendición moral de estar en el lado correcto de la historia, y en una noche sin luna, se fueron. El plan era simple, prender fuego al coche de Harrison, un símbolo, una advertencia. No hay violencia física, solo destrucción de propiedad. Después de todo, la propiedad era un robo, ¿verdad? Destruir el coche de un explorador era simplemente justicia poética. Thomas sostuvo el recipiente de combustible. Sus manos temblaban no por miedo, sino por una extraña excitación. Estaba a punto de hacer historia. Estaba a punto de demostrar que era un verdadero revolucionario. Pero cuando llegaron al lugar, algo salió mal. El coche no estaba vacío. Harrison estaba adentro, dormido. Aparentemente había bebido demasiado y decidió no conducir a casa. Thomas vio la silueta a través del cristal empañado, vio el movimiento de la respiración y se quedó helado. Los otros 3 lo miraron, esperando. Uno de ellos susurró, ¿qué hacemos? Y Tomás, en ese momento de suspensión infinita, se enfrentó a la única elección que realmente importa en el viaje de cualquier arquetipo. ¿Continuaría siendo el huérfano que obedece al Salvador? ¿O despertaría para convertirse en el individuo responsable de sus propias decisiones? Jung diría que este es el momento de la individuación, cuando la psique se ve obligada a elegir entre la cómoda conciencia colectiva y la solitaria. Thomas dejó caer el contenedor. El líquido se esparció por el suelo, retrocedió, respirando pesadamente, y dijo las únicas palabras que pudo formar. Esto no está bien. Uno de los hombres se rió nerviosamente, otro maldijo en voz baja, el tercero simplemente se quedó quieto, claramente aliviado de no tener que tomar la decisión solo. Se dispersaron en la noche, no se prendió fuego a nada, nadie resultó herido, pero algo dentro de Thomas se había roto irrevocablemente. Había mirado a los ojos del arquetipo del tirano y reconoció su propio rostro reflejado allí. Thomas no volvió a casa esa noche, caminó por las calles vacías hasta el amanecer, mientras su mente daba vueltas en círculos cada vez más cerrados. Había fracasado, no con el movimiento, sino contigo mismo. Por primera vez en meses, permitió que pensamientos prohibidos cruzaran su conciencia. ¿En qué se había convertido? ¿Cómo hubo come this far? ¿Cuándo exactamente la búsqueda de justicia se convirtió en la voluntad de matar a un hombre que dormía en su propio coche? Y la respuesta, cuando finalmente surgió, fue simple y devastadora. Había entregado su alma a un arquetipo. Había permitido que el huérfano lo consumiera por completo. Había delegado su conciencia moral a Marcus, al movimiento, a la narrativa colectiva, y en el proceso
Había perdido lo único que realmente importaba, su propia humanidad individual. Cuando salió el sol, Thomas tomó una decisión. Se enfrentaría a Marcus, requeriría explicaciones, dejaría claro que hay límites, que no todo es justificable en nombre de la revolución. Llegó al sótano donde se realizaban las reuniones, pero esta vez no esperó a la reunión de la tarde. A media mañana, alguien llamó a la puerta. Marcus respondió sorprendido, pero rápidamente recuperó su expresión, a esa calma controlada que siempre mantuvo. Thomas entró sin ser invitado, y antes de que Marcus pudiera hablar, explotó. «Casi me conviertes en un asesino. ¿Sabías que Harrison estaba en el auto? ¿Eso era parte de tu plan? ¿Diciendo que era solo una propiedad cuando en realidad era una ejecución hipotecaria?» Marcus cerró la puerta lentamente, dándole la espalda a Thomas por un momento demasiado largo. Cuando finalmente se giró, su rostro era diferente. Ya no existía la sonrisa paternal, la cálida comprensión. There was coldness, cálculo, y algo que Thomas solo ahora pudo reconocer, el desprecio. Marcus habló con una voz que parecía venir de un lugar profundo y helado. «Thomas, ¿realmente crees que esto se trata de ti? ¿Sobre tus delicados sentimientos? ¿Sobre tu conciencia burguesa? We are at war, y en la guerra hay víctimas. Si no tienes el valor de hacer lo necesario, entonces nunca fuiste un verdadero revolucionario. Eres solo otro cobarde que quiere justicia mientras no se ensucie las manos». Las palabras golpearon a Thomas como golpes físicos, porque una parte de él, una parte grande y patética, todavía quería la aprobación de Marcus. Todavía quería que me vieran como alguien especial, digno, y un verdadero creyente. Y Marco lo sabía. Podía sentir la vulnerabilidad de Thomas como un depredador siente miedo. Continuó, su voz ganando fuerza. «¿Crees que la gente en el poder simplemente entregará todo porque se lo pedimos amablemente? Matan a trabajadores todos los días con salarios de hambre, con condiciones inseguras, con explotación sistemática. Pero cuando reaccionamos, cuando finalmente tenemos el coraje de hacer lo necesario, vienes aquí quejándote de un asesinato. You are pathetic». Y ahí estaba, el momento de la revelación completa. Thomas finalmente vio lo que debería haber visto desde el principio. Marcus no amaba a los trabajadores. A Marcus le encantó la idea de los trabajadores. Me encantó la narrativa. Amaba el poder que conllevaba ser el líder de la revolución. Pero la gente real, con sus dudas reales, sus conciencias reales, sus miedos reales, eran solo piezas de su juego psicológico. El Salvador no estaba allí para salvar a nadie. Estaba allí para alimentar su propio arquetipo, para llenar el vacío dentro de sí mismo con la devoción de los demás. Y cuando alguien dejaba de ser devoto, dejaba de tener valor. Tomás dio un paso atrás. Su voz era débil pero clara. «Me voy. Estoy fuera del movimiento». Marcus se rió. Un sonido triste. ¿Crees que es así de simple? ¿Crees que puedes simplemente irte? Ya sabes cosas, Thomas. Participaste en acciones. Eres cómplice. Si te vas, te conviertes en una amenaza. Y tratamos las amenazas en consecuencia. Thomas sintió que se le helaba la sangre. Esa fue una amenaza explícita. Y en ese momento comprendió el cuarto y último bucle de la narración. ¿Qué pasa cuando intentas salir del paraíso prometido? Descubres que todo el tiempo fue una prisión. El movimiento que prometía liberación se había convertido en una jaula, y las mismas personas que juraron hermandad eran ahora sus carceleros. Pero algo había cambiado dentro de Thomas esa noche cuando no prendió fuego al auto. Algo había despertado. Su voz, cuando volvió a hablar, tenía una firmeza que él no reconoció. «Así que haz lo que tengas que hacer, Marcus. Pero no mato gente. No me convierto en un monstruo para luchar contra monstruos. Y si eso me convierte en un cobarde ante tus ojos, que así sea. Prefiero ser un cobarde humano vivo que un héroe monstruoso y muerto». Se giró para irse, pero Marcus lo agarró del brazo, y sus dedos se clavaron. «Te vas a arrepentir». Thomas miró la mano que lo sostenía, luego el rostro de Marcus, y no vio allí a un revolucionario, ni a un líder, sino a un hombre desesperado que intentaba aferrarse a un poder que se estaba escapando. Thomas soltó su brazo con un movimiento repentino y se fue. Durante las siguientes semanas, Thomas vivió en constante temor. Se cambió la ruta al trabajo, miró por encima del hombro. «Dormí mal, pero no pasó nada», y poco a poco empezó a entender por qué. Marcus era poderoso dentro del movimiento, pero el movimiento en sí era pequeño. La amenaza era psicópata, lógico, no real. Era el tipo de poder que solo funciona mientras crees en él. Y Thomas había dejado de creer. Había pasado por lo que Jung llamaría la noche oscura del alma, ese momento en el que te enfrentas a tu propia sombra y eliges conscientemente no fusionarte con ella. 3 meses después,
Thomas leyó en el periódico que la fábrica había sido incendiada. En el incendio murieron 2 trabajadores, ambos que se habían quedado a trabajar horas extras. El artículo mencionaba sospechas de sabotaje, investigaciones en curso y posible participación de grupos radicales. Thomas sintió náuseas, corrió al baño y vomitó, porque él lo sabía. Sabía que Marcus había encontrado a otros dispuestos a hacer lo que él no había hecho. Sabía que el arquetipo del tirano, una vez despertado, siempre encuentra manos dispuestas a ejecutar su voluntad. Harrison sobrevivió al incendio. Quiso el destino que esa noche no estuviera en la fábrica, pero los 2 trabajadores, hombres con familias, hijos y sueños, se convirtieron en mártires involuntarios de una causa que probablemente ni siquiera apoyaban. Y Marcus, cuando fue arrestado semanas después, concedió entrevistas desde la cárcel hablando de los sacrificios necesarios, de cómo le habían obligado a actuar. Convirtió la atrocidad en una narrativa, convirtió el asesinato en simbolismo, transformó a víctimas reales en conceptos abstractos, porque eso es lo que hacen los arquetipos cuando no están conscientemente integrados. Convierten a las personas en símbolos, a la humanidad en ideología, a la vida en teoría. Thomas asistió al juicio, vio a Marcus siendo condenado, vio llorar a las familias de las víctimas, vio a algunos miembros del movimiento afuera, con carteles y gritando que Marcus era un héroe político, y sintió una tristeza profunda y antigua, porque entendió algo fundamental. El socialismo no existe gracias a las teorías económicas, existe porque existe el arquetipo del huérfano. Y mientras haya gente herida que busque salvadores, mientras haya dolor buscando narrativas simples, el ciclo continuará. Diferentes nombres, diferentes lugares, pero siempre el mismo baile arquetípico entre huérfano, salvador y tirano. Pero la historia de Thomas no terminó en desesperación. En los años siguientes continuó trabajando. Harrison vendió el negocio a una cooperativa de trabajadores. Thomas participó en la gestión, no como líder, sino como un hombre entre otros, intentando construir algo mejor sin destruirlo todo primero. Fue un trabajo lento, frustrante, lleno de compromisos imperfectos, pero fue real, y en esta realidad imperfecta, Thomas encontró algo que el movimiento nunca le ofreció: paz. Se dio cuenta de que la injusticia es real, la explotación existe, el dolor del huérfano es legítimo, pero la solución nunca ha sido entregar la conciencia a un salvador externo. La solución fue integrar al huérfano, reconocer su herida, pero no permitir que defina toda su existencia. Jung diría que Thomas había iniciado el proceso de individuación, ese difícil camino en el que dejas de ser solo un arquetipo y te conviertes en una persona completa. Ni héroe, ni víctima, ni tirano, solo humano. Una noche, años después, Thomas se encontró con Peter en un café. Peter, el que había sido expulsado del movimiento. Se sentaron en silencio. Luego Peter dijo: «Te fuiste». Tomás asintió. Peter continuó: «Tenías algo que la mayoría no tenía. Todavía tenías miedo de convertirte en lo que odiabas. La mayoría de la gente pierde ese miedo, pero lo conservaste, y eso te salvó». Era verdad, nunca había perdido por completo el miedo a su propia capacidad para el mal, y ese miedo había sido su salvación, porque quien pierde este miedo, quien se vuelve tan seguro de su propia bondad que ya no puede ver su sombra, se vuelve peligroso. No importa cuán noble sea tu causa, sin un temor saludable a la propia monstruosidad, cualquiera puede convertirse en un monstruo. Thomas regresó a casa y escribió en su cuaderno: «El socialismo existe porque existe el dolor, y el dolor necesita narrativas. Pero la verdadera revolución ocurre dentro de cada persona que elige integrar su sombra, en lugar de proyectarla al mundo. Sucede cuando el huérfano deja de buscar salvadores y empieza a crecer. Ocurre cuando reconocemos que no existe un sistema perfecto, porque no hay personas perfectas». Miró por la ventana. Afuera, nuevos huérfanos despertaban a su dolor. Los nuevos salvadores eran paraísos prometedores. Nuevos tiranos estaban naciendo de buenas intenciones. El ciclo continuaría, porque los arquetipos no mueren, pero también había esperanza, porque algunas personas estaban tomando la decisión que tomó Thomas, y cada persona que tomó esta decisión rompió un poco de la cadena que unía a la humanidad al ciclo infinito. Thomas apagó la luz y se fue a dormir. Por primera vez en años, durmió sin tener sueños perturbadores, solo oscuridad silenciosa, y en esa oscuridad, una pequeña luz, el conocimiento de que se había enfrentado al abismo dentro de sí mismo, y había elegido no saltar. Había mirado al tirano potencial que vivía en su propia psique y dijo que no. Y esta elección fue más revolucionaria que cualquier manifiesto, porque lo que realmente importaba era la revolución, el que sucede en el alma de una persona a la vez. El socialismo existe porque somos humanos, porque sentimos dolor, porque buscamos justicia, y eso no tiene nada de malo. El error está en creer que podemos lograrlos a través de arquetipos no integrados. El verdadero cambio comienza cuando dejamos de buscar respuestas perfectas
fuera de nosotros mismos y comenzamos el difícil trabajo de integrar las contradicciones dentro de nosotros mismos. Thomas se despertó a la mañana siguiente y se fue a trabajar, no como un héroe, no como víctima, tal como un hombre que había aprendido que los monstruos más grandes siempre creyeron que estaban salvando al mundo y que la única defensa real es no dejar nunca de cuestionarte. Nunca dejes de reconocer tu propia capacidad para el mal. Nunca dejes de elegir al ser humano sobre el arquetipo. Y ahí radica la única revolución que verdaderamente transforma el mundo. Una persona a la vez, una conciencia a la vez. Si esta historia despertó algo dentro de ti, suscríbete a este canal. Aquí continuamos explorando los territorios profundos de la psique humana, donde ocurren verdaderas revoluciones.